La primera vez que mi hija Carla me levantó la mano, entendí que el peor golpe no siempre deja un moretón. Fue un miércoles, justo después de que le recordé que había dejado las llaves dentro del auto. Estábamos en el patio, el sol caía con fuerza sobre el cemento agrietado, y la voz de Carla retumbó como un trueno. Te dije que no te metieras, vieja entrometida. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe seco en mi brazo derecho. Ella había tomado un trozo de madera que usábamos para trabar la puerta del portón. El dolor fue agudo, pero más agudo aún fue el silencio que siguió. Esteban, mi yerno, soltó una risita nerviosa, y mi nieta Sofía, con sus grandes ojos oscuros, me miró desde las escaleras y dijo con un tono casi juguetón: «No llames al 911, abuela». Y luego sonrió, como si todo fuera un juego. En ese momento, supe que algo dentro de mi familia estaba podrido, algo que yo misma había ayudado a alimentar con mi silencio y mi deseo de no ser una carga. Llegué a esa casa hacía 6 meses, luego de vender la pequeña vivienda que mi difunto esposo Roberto y yo habíamos construido en Toluca con tanto esfuerzo. Carla me convenció de que así podría ayudarla a salir de deudas y, a cambio, me prometió un cuarto cómodo, compañía, y que estaría cerca de Sofía. Lo que no me dijo es que me convertiría en una sirvienta gratuita, una presencia incómoda que caminaba de puntillas para no molestar. Al principio pensé que era una fase. Carla y Esteban discutían mucho por dinero, y creí que tal vez yo podría ayudar a estabilizar el hogar. Me equivoqué. Cada mañana me levantaba antes que todos para preparar el desayuno, lavar los platos y arreglar la ropa. Cada noche me acostaba la última, después de limpiar la cocina. Y entre esas horas, pasaba el día evitando sus miradas de fastidio. En los primeros días, Sofía se me acercaba para abrazarme, me pedía que le contara cuentos y se acurrucaba a mi lado cuando veía películas. Pero pronto empezó a repetirme frases que escuchaba de sus padres. «Abuela, eres muy lenta. Abuela, mamá dice que eres olvidadiza porque ya estás viejita». Cada palabra era como una gota de ácido sobre mi corazón. La casa, con sus paredes blancas y sus fotos familiares enmarcadas, se sentía cada vez más como una prisión. Un lugar donde nadie escuchaba mis silencios, donde mi voz se volvía un eco que rebotaba en los pasillos sin encontrar respuesta. Unos días después del golpe, Carla comenzó a ignorarme por completo. Me hablaba solo para dar órdenes, como si fuera una empleada doméstica sin salario. Esteban, mientras tanto, me dirigía miradas burlonas cuando creía que yo no lo veía. En una ocasión, escuché cómo le decía a Carla: «Tu mamá ya ni se entera de lo que pasa, es como un mueble viejo». Me quedé helada detrás de la puerta de la cocina, sintiendo como mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. No quise llorar, no delante de ellos. Así que me refugié en el único lugar de la casa donde podía estar a solas, el pequeño cuarto de servicio que me habían asignado. Allí, entre un colchón hundido y una silla coja, me sentaba cada noche a mirar el techo y preguntarme cómo había llegado a convertirme en una sombra dentro de la vida de mi propia hija. Algunas veces, en mis pensamientos, escuchaba la voz de Roberto. Él solía decirme: «El día que olvides tu valor, te perderás a ti misma». Pero cada vez que pensaba en irme, recordaba que no tenía a dónde ir. Vendí mi casa, entregué mis ahorros. Todo lo que era mío, ahora estaba en sus manos. Y ellas sabían que no tenía escapatoria. Esa certeza las hacía fuertes. Me hacía débil. La noche del 5.º día después del golpe, mientras lavaba los platos en silencio, escuché a Carla y Esteban hablando en la sala. Se reían suavemente, como si compartieran un secreto delicioso. Me acerqué despacio, limpiando mis manos con un trapo viejo para no hacer ruido. Fue entonces cuando escuché a Esteban decir algo que me hizo contener el aliento. «¿Y si le hacemos firmar los papeles esta semana? Entre más rápido registremos la fundación a su nombre, más rápido podremos solicitar los apoyos. Nadie va a revisar a una anciana como ella». Carla respondió con un tono que nunca había escuchado en su voz, frío, calculador, sin rastro de cariño. «Sí, pero tenemos que hacerlo sin que sospeche. Solo necesitamos que ponga su firma. Después, ella no entenderá nada». Me quedé paralizada. ¿Una fundación? ¿Usarían mi nombre? ¿Para qué? Un escalofrío me recorrió la espalda. Supe que si quería sobrevivir emocionalmente, tendría que fingir no haber escuchado nada.
pero también supe que mi única oportunidad sería encontrar pruebas de lo que estaban haciendo. Debía descubrir la verdad, aunque eso significara exponerme al peligro que acechaba dentro de esas paredes. Dormí apenas esa noche, con el cuerpo tenso como un resorte y los pensamientos dando vueltas como un enjambre de avispas. Cada crujido de la casa me hacía contener la respiración. Al amanecer, me levanté antes que nadie y me miré en el pequeño espejo del baño. Mi reflejo parecía el de una mujer desconocida. Ojeras profundas, mejillas hundidas y una expresión que combinaba miedo con una determinación que ni yo sabía que tenía. Me prometí a mí misma que ese sería el último día en que me dejaría sorprender por ellos. Si querían jugar conmigo, yo también aprendería a jugar con silencio. Durante el desayuno, Carla se mostró inusualmente amable. Me ofreció café con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sofía, sentada frente a mí, jugaba con su cereal y me lanzaba miradas intermitentes, como si percibiera la tensión en el aire. Esteban me preguntó con un tono suave si me sentía bien. Después del accidente, así le llamaron al golpe que me dio Carla, y añadió que todos podemos tropezar con palabras o acciones. Fingí una sonrisa, agradecí su preocupación y volví a mirar mi taza de café. Por dentro, cada palabra me quemaba más que el líquido caliente. Cuando Sofía se fue a la escuela, Carla me pidió que la ayudara a organizar unos documentos en su escritorio. Dijo que estaba arreglando papeles de la familia y que yo, como la más vieja, debía estar al tanto de todo. Me llevó a su oficina, un cuarto pequeño con un escritorio cubierto de carpetas y sobres. Mientras ordenábamos, mis manos temblaban al tocar cada hoja. Fue entonces cuando vi algo que me congeló. Una carpeta con mi nombre completo escrito con letras grandes. Al abrirla, noté copias de mi identificación oficial, mi acta de nacimiento y documentos bancarios que había guardado en mi antigua casa. ¿Cómo los tenía? Nunca los había entregado. Tragué saliva mientras Carla hablaba sin parar sobre la fundación que quería crear para ayudar a mujeres mayores en situación de abandono, un proyecto que, según ella, cambiaría vidas. Intentó convencerme de que sería hermoso que la fundación llevara mi nombre, que así dejaría un legado. Pero cada palabra me sonaba como un eco hueco, carente de afecto. Pensé en mi esposo Roberto, en lo que diría al verme ahí, tan vulnerable y manipulada. Sabía que la fundación era una fachada, pero no podía demostrarlo todavía. Cuando terminó de explicarme su plan, Carla me miró fijamente y dijo: «Solo necesito que firmes estos papeles, mamá. No es nada complicado. Son cosas de rutina». Me entregó un bolígrafo y un paquete de hojas gruesas con términos legales que no entendía completamente. Sus ojos me taladraban, y el silencio del cuarto se volvió insoportable. Lo único que escuchaba era mi propio corazón, latiendo rápido y con fuerza. Para ganar tiempo, fingí que necesitaba mis lentes de lectura, que había dejado en mi cuarto. Carla frunció el ceño, pero me dejó ir. En cuanto salí de la oficina, me encerré en mi habitación y respiré profundamente. Mis manos estaban frías como el hielo. Me senté en la cama, sosteniendo el bolígrafo que aún llevaba conmigo. Tenía que pensar rápido. ¿A quién podía acudir? Mis amigas más cercanas vivían lejos o ya habían fallecido. Mi familia estaba reducida a la misma hija que ahora buscaba aprovecharse de mí. Revisé mi celular viejo y roto. Apenas funcionaba, pero aún tenía algunos contactos. Entre ellos, encontré el número de Elena, una vecina de mi antigua casa que trabajaba como secretaria en una notaría. Decidí que al día siguiente la buscaría. Esa tarde, mientras Carla salía a hacer compras y Esteban trabajaba desde la sala, aproveché para revisar la computadora que compartían. Sabía que si quería descubrir lo que realmente planeaban, debía hacerlo rápido. Entré al correo electrónico de Carla. Para mi sorpresa, su contraseña estaba guardada. Mi corazón latía como un tambor en mis oídos. Navegué entre sus correos y encontré mensajes con un despacho contable donde hablaban de optimizar los recursos de la fundación usando mi estatus como pensionada y mi historial de pagos al Seguro Social para acceder a un programa de apoyo gubernamental. Decían que el trámite era más rápido si se justificaba que la fundación pertenecía a una persona mayor en situación de vulnerabilidad. No pude evitar sentir un profundo asco al leer que me describían como una anciana incapacitada para tomar decisiones financieras. Cerré la computadora cuando escuché el auto de Carla llegar. Me apresuré a la cocina y fingí que estaba preparando café.
Cuando entró por la puerta, noté que me observaba como un halcón. Me preguntó qué había hecho mientras estuvo fuera. Respondí con voz suave que había descansado un poco. Su mirada desconfiada me confirmó que empezaba a sospechar de mí. Esa noche, al cenar, el ambiente estaba tan cargado que podía sentirse en el aire. Esteban apenas me miraba y Carla forzaba una amabilidad que sonaba más falsa que nunca. Sofía, en cambio, jugaba con su comida, lanzándome miradas que no sabía cómo interpretar. Entre bocado y bocado, Carla soltó como quien no quiere la cosa. Mañana por la tarde vendrá un asesor de la fundación. Mamá, será mejor que estés lista para firmar lo que te pida. Su voz fue tan calmada como una navaja deslizándose por mi piel. Tragué saliva y asentí, mientras mi mente gritaba que debía encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Esa madrugada no pude conciliar el sueño. Cada ruido me hacía temer que Carla entrara a mi cuarto para presionarme aún más. Mi única esperanza era lograr contactar a Elena al día siguiente. De alguna manera, descubrir cómo protegerme de mi propia hija. Mientras me debatía entre el miedo y la desesperación, un pensamiento oscuro se abrió paso en mi mente. ¿Y si Carla y Esteban estaban dispuestos a llegar más lejos que simples papeles? El sonido del timbre a la mañana siguiente me heló la sangre. No esperaba visitas tan temprano y por un segundo creí que Carla había llamado ya al asesor que me obligaría a firmar los papeles. Me asomé por la ventana de mi cuarto con cuidado, apenas levantando la cortina para no ser vista. Un hombre alto, traje gris y portafolio esperaba en la puerta mientras Carla hablaba con él con un tono que me resultaba conocido. El de cuando quería vender algo, el de cuando envolvía a cualquiera con su sonrisa. No era asesor, era alguien del banco. Alcanzaba a ver el logo en su carpeta. Pensé que tal vez pretendía conseguir un préstamo usando mis documentos. Cada minuto que pasaba sin saber lo que tramaban me hacía sentir más atrapada en esa casa que ya no era un hogar. Aproveché que Carla estaba distraída para enviar un mensaje rápido desde mi viejo celular a Elena. Necesito verte hoy. Es urgente. No digas nada si llaman preguntando por mí. Mandé el texto con las manos temblorosas. El tiempo pasaba lento como si el reloj se burlara de mi miedo. Me encerré en mi cuarto simulando estar enferma para que no me obligaran a salir mientras el hombre del banco revisaba papeles con Carla en la sala. Desde la rendija de la puerta, escuchaba cada palabra. Hablaban de plazos, avales y un seguro de vida que Carla pensaba contratar a mi nombre. Mi corazón se encogió. ¿Qué tanto valía una vida para alguien que te llama mamá? En un momento, Esteban entró a mi cuarto sin tocar. Me encontró sentada en la cama, sujetando mi rosario como si mi fe pudiera protegerme de ellos. Su voz sonó suave, casi amable. Señora, Carla está preocupada por usted. Dice que su memoria ya no es la misma y que está confundida. Me pidió que la ayudara a recordar que debe firmar unos documentos hoy para proteger su pensión. Cada palabra me hacía sentir más pequeña. Le respondí que me dolía la cabeza y que necesitaba descansar. Su expresión cambió apenas un segundo. La sonrisa falsa se borró y vi el fastidio en sus ojos antes de que saliera del cuarto cerrando la puerta con un golpe seco. Cuando escuché el auto de Esteban arrancar y supe que Carla había salido con él, respiré por primera vez en horas. Era mi oportunidad. Tomé mi bolsa, metí mi identificación, el poco dinero que tenía escondido y salí por la puerta trasera de la cocina, rogando que los vecinos no me vieran ni me delataran. Caminé varias calles sintiendo que en cualquier momento un auto negro se detendría a mi lado para regresarme por la fuerza. Con cada paso, el recuerdo de la conversación que había escuchado en la sala retumbaba en mi mente como un tambor de guerra. Estaban usando mi nombre para obtener dinero. Peor aún, para endeudarme en un préstamo que no podría pagar. Al llegar al barrio donde vivía Elena, mis piernas ya temblaban. Toqué la puerta con insistencia hasta que ella abrió. Su cara se iluminó con sorpresa y preocupación. Me abrazó fuerte, como quien abraza a alguien que acaba de escapar de un incendio. Entramos a su pequeña casa, modesta pero llena de luz. Le conté todo con voz entrecortada mientras me servía un café que apenas podía sostener. Elena escuchaba con el ceño fruncido, asintiendo a cada palabra, como si quisiera absorber mi miedo para encontrar una solución. Al terminar, sacó su celular y comenzó a hacer llamadas. Su voz cambió, firme, profesional, la misma voz que recordaba cuando ayudaba a mi esposo a poner en regla los papeles de nuestra vieja casa.
Me explicó que para saber si habían usado mi firma sin consentimiento, debíamos revisar en el registro de la ciudad y en el SAT cualquier movimiento a mi nombre. Mi mente se llenó de un solo pensamiento. ¿Y si ya habían firmado algo usando mis documentos? Acordamos que ella investigaría mientras yo me quedaba ahí. Pero algo dentro de mí me decía que Carla no tardaría en darse cuenta de mi ausencia. Minutos después, como si el destino confirmara mis temores, mi celular empezó a sonar sin parar. Llamadas de Carla, luego de Esteban, después de un número desconocido. No contesté. Elena me miró y me dijo que no lo hiciera. Sabía que en cuanto escucharan mi voz intentarían manipularme o amenazarme para que regresara. Cuando el teléfono se calmó, Elena me mostró su computadora. Me explicó que si la fundación estaba registrada oficialmente, debía aparecer en la base de datos pública. Escribió mi nombre completo y el de Carla en el portal del gobierno. Cuando aparecieron los resultados, el estómago se me retorció. Había una razón social registrada hacía apenas un mes con mi nombre como presidenta honoraria. Carla figuraba como administradora y Esteban como tesorero. En los estatutos aparecía mi firma escaneada. Reconocí la imagen. Era la misma firma de los papeles que Carla me pidió revisar hacía semanas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No solo habían planeado usar mi nombre, ya lo habían hecho. Mi identidad estaba siendo utilizada para un fraude que podría arruinarme por completo. Elena tomó mi mano con fuerza y me dijo que no estaba sola, que ahora sabía la verdad y eso era más importante que cualquier mentira que pudieran inventar para controlarme. Pero justo en ese momento, mi celular vibró de nuevo. Un mensaje corto de Carla. Sabemos dónde estás. Vuelve ahora o lo lamentarás. El mensaje de Carla retumbó en mi mente como un trueno. Sabemos dónde estás. Vuelve ahora o lo lamentarás. Era la confirmación de que no solo me veían como un estorbo, sino como un objeto que creían poder controlar a voluntad. Mi respiración se volvió rápida y superficial. Elena me sujetó del hombro, diciéndome que no entrara en pánico. Pero dentro de mí, un miedo animal me hacía temblar como una hoja. Me preguntaba si Carla estaba siguiéndome o si alguien que conocíamos la había llamado al verme llegar a la casa de Elena. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Mientras Elena buscaba opciones legales para revertir la situación, mi celular siguió vibrando como si la propia Carla quisiera atravesar la pantalla. Primero fueron llamadas, luego mensajes cada vez más agresivos. ¿Qué crees que haces? Eres una desagradecida. Te lo dimos todo y así nos pagas. Cada palabra me hería como un cuchillo, pero al mismo tiempo me llenaba de una determinación que no sabía que tenía. No contesté nada. Necesitaba un plan, pero también necesitaba pruebas más contundentes de sus intenciones. Esa noche, Elena insistió en que me quedara a dormir con ella. Acepté, aunque sabía que mi presencia ponía en riesgo su seguridad. No concilié el sueño. Cada sombra en la pared me hacía imaginar a Carla o Esteban irrumpiendo por la puerta. Alrededor de las 2 de la mañana, un auto se estacionó frente a la casa. Vi las luces iluminar la sala a través de la ventana y contuve el aliento. Las siluetas de 2 personas bajaron del vehículo, pero no tocaron el timbre. Permanecieron unos minutos parados en la calle, como evaluando la casa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Luego se subieron al auto y se marcharon. Me quedé toda la madrugada mirando la puerta, con una silla trancándola. Por la mañana, Elena preparó café y me dijo que había conseguido la ayuda de un abogado amigo suyo. Él podría orientarme sobre cómo anular la representación que Carla había creado usando mi firma. Sin embargo, advirtió que el proceso llevaría tiempo y que, mientras tanto, debía cuidarme de posibles represalias. Era como vivir en una película de terror. Nunca imaginé que mi propia hija se convertiría en mi peor amenaza. Después de hablar con el abogado por teléfono, supe que debía actuar con astucia. Si los enfrentaba directamente, podrían escalar su agresividad. Pero si fingía ceder, tal vez lograría descubrir más sobre sus planes y protegerme mejor. Por eso, envié un mensaje corto a Carla. Estoy bien. Necesitaba pensar. Podemos hablar. Quería que creyera que estaba dispuesta a volver, pero en realidad planeaba ganar tiempo y recabar más pruebas. La respuesta llegó enseguida. Hoy a las 6 de la tarde. En la casa. Ven sola. Esa frase me dejó claro que no querían testigos. Elena y yo preparamos un plan. Iría,
pero llevaría mi celular grabando audio en mi bolsa para registrar todo lo que dijeran. Elena se ofreció a esperar cerca, en su coche, lista para ayudarme si algo salía mal. Aunque me aterraba volver a esa casa, sentía que era la única forma de desenmascararlos por completo. El camino hacia la casa fue el trayecto más largo de mi vida. Cada calle me traía recuerdos. La panadería donde llevaba a Sofía a comprar conchas, la tiendita donde compraba leche para el desayuno. Todo eso se sentía como un sueño lejano, como si otra persona hubiera vivido esos días de cariño. Al llegar, el portón estaba entreabierto, como si quisieran demostrar que me esperaban con ansiedad. Tomé aire, apagué el auto de Elena y caminé hasta la puerta con el corazón en un puño. Carla me abrió con una sonrisa fingida que me revolvió el estómago. Me invitó a pasar y me condujo directamente a la sala, donde Esteban me esperaba con los brazos cruzados. La atmósfera estaba cargada, densa. Sentí que el aire pesaba. Carla comenzó a hablar con un tono amable, casi maternal, diciendo que estaba preocupada por mí y que todo había sido un malentendido. Me ofreció té, que rechacé. Entonces su mirada cambió y su voz se volvió fría como el mármol. No sabes lo que estás haciendo, mamá. Si sigues con tus ideas, terminarás sola, sin dinero y sin familia. Esteban intervino con un tono aún más amenazante. Si hablas con alguien, si intentas cancelar lo que firmaste, vamos a asegurarnos de que no te quede nada, ¿entendiste? Cada palabra se grababa como fuego en mi mente. Apreté la bolsa donde mi celular seguía grabando, rezando para que captara cada amenaza. Intenté mantener la calma, aunque por dentro sentía que iba a desmayar. Solo quería salir viva de esa casa. Carla se acercó tanto que pude sentir su perfume mezclado con el veneno de sus palabras. Me susurró al oído: ¿o prefieres que le pase algo a Sofía? Porque ella todavía nos necesita, y a veces los accidentes ocurren. Un escalofrío me recorrió la espalda al escuchar el nombre de mi nieta usado como amenaza. Supe en ese instante que mi hija había cruzado una línea de la que ya no podría regresar. Tenía que proteger a Sofía, aunque eso significara perderlo todo. El nombre de Sofía resonaba en mi cabeza como un eco maldito mientras Carla me miraba con esa sonrisa torcida que ya no podía disimular su verdadera naturaleza. En ese momento, entendí que lo que había empezado como abuso emocional se había transformado en una amenaza directa a la única persona que todavía me importaba en esa casa. Mis manos sudaban y mi corazón latía tan rápido que pensé que me desmayaría frente a ellos. Pero no podía dejar que vieran mi miedo. Tenía que aferrarme a cualquier chispa de fuerza que me quedara para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Me senté en el sillón de la sala, fingiendo resignación, y les pregunté en voz baja qué era exactamente lo que querían de mí. Carla suspiró como si la conversación la agotara y soltó con un tono casi condescendiente: solo queremos que firmes los documentos para que la fundación funcione bien. Después podrás quedarte aquí, tranquila, sin preocuparte por nada. Me mostró un folder con papeles que reconocí de inmediato. Eran los mismos que encontré en su computadora, aquellos que me convertían en garante de un préstamo enorme. Traté de leerlos, pero las letras se mezclaban en mis ojos nublados por el miedo. Esteban se acercó, tomó los documentos y los agitó frente a mí como si quisiera hipnotizarme. Esto es por el bien de todos. Si colaboras, nadie saldrá lastimado. Ni tú, ni Sofía. Sus palabras eran suaves, casi cariñosas, pero la amenaza era tan clara como el filo de un cuchillo. Contuve la respiración para no llorar. No quería darles el gusto de verme rota. Sabía que debía ganar tiempo, así que fingí dudar mientras les decía que necesitaba pensar un poco más antes de firmar. Carla chasqueó la lengua con fastidio, pero finalmente aceptó. Tienes hasta mañana al mediodía. Salí de la sala con las piernas temblando. Me dirigí a mi antiguo cuarto como un autómata, con la bolsa apretada contra el pecho y mi celular aún grabando. Al cerrarme detrás de la puerta, me dejé caer sobre la cama. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Ahora tenía pruebas de sus amenazas y de sus planes, pero necesitaba sacarlas de esa casa sin que se dieran cuenta. Revisé la grabación. Mi celular había captado casi toda la conversación, incluyendo la mención de Sofía. Era suficiente para demostrar la clase de personas que eran. Pero el riesgo seguía siendo enorme. Si descubrían que los grabé, podrían enloquecer. Al amanecer, escuché el sonido de la puerta principal al abrirse.
Me asomé discretamente y vi a Sofía entrando con su mochila, frotándose los ojos con sueño. El corazón se me hizo un nudo. Tenía que protegerla, pero también necesitaba que no dijera nada que me delatara. Cuando pasó frente a mi puerta, la llamé en voz baja. Se detuvo, sus grandes ojos reflejando sorpresa y algo de miedo. La hice entrar rápidamente y le pedí que cerrara. Me arrodillé frente a ella, tomé sus manos y le hablé con el tono más suave que pude. Mi amor, pase lo que pase, quiero que recuerdes que te amo más que a nada en este mundo. No le cuentes a tu mamá que hablamos hoy, ¿sí? Sofía asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Quise abrazarla, pero escuché pasos acercándose por el pasillo. Le hice un gesto para que saliera rápido. Minutos después, Carla apareció en mi puerta, preguntando con voz almibarada si había dormido bien. Contesté que sí, forzando una sonrisa que me dolía más que cualquier golpe que me hubieran dado. Ella se quedó en silencio, estudiando mi cara como un halcón que evalúa a su presa. Luego se fue, dejándome con el corazón martillando en mi pecho. Esa mañana, mientras desayunábamos, la tensión en la mesa era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Carla hablaba sobre la fundación como si nada hubiera pasado, describiendo los supuestos beneficios para las mujeres de la tercera edad y como todo era un homenaje a mí. Esteban asentía, lanzándome miradas cargadas de advertencia. Sofía, sentada a mi lado, jugaba con su tenedor sin atreverse a mirarme. Fue entonces cuando escuché un sonido que casi me hizo soltar la taza. Mi celular vibró discretamente en mi bolsa con un mensaje de Elena. Lo abrí debajo de la mesa con cuidado. Encontré algo grande. Llámame en cuanto puedas. Mi mente se iluminó con un rayo de esperanza. Tal vez Elena había hallado la clave para detenerlos de una vez por todas. Tenía que salir de esa casa y comunicarme con ella, pero no podía levantar sospechas. Fingí un leve mareo y dije que necesitaba acostarme un rato. Carla me miró con desconfianza, pero accedió. En mi cuarto, marqué rápidamente el número de Elena. Contestó al primer tono. Tienes que escucharme. Revisé los registros bancarios y encontré transferencias sospechosas a una cuenta que no está a tu nombre ni al de Carla, sino a un tercero. Creo que están planeando desviar todo el dinero a alguien más cuando consigan el préstamo. Un frío recorrió mi espalda. No solo querían endeudarme, pensaban robarme todo y luego abandonarme con las deudas mientras ellos escapaban con el dinero. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, escuché un golpe en la puerta de mi cuarto. Carla gritó desde afuera con voz crispada. ¿Con quién hablas, mamá? Abre ahora mismo. El sonido de sus pasos retumbando en el piso se mezclaba con el latido frenético de mi corazón. Tenía que tomar una decisión, y debía hacerlo rápido, antes de que rompieran la puerta. El sonido de los golpes contra mi puerta me retumbaba en el pecho como si cada impacto rompiera algo dentro de mí. Carla gritaba mi nombre con furia. Su voz se filtraba por cada rendija de madera y me hacía temblar de pies a cabeza. Sabía que no tenía tiempo. Si abría, me arrebataría el celular y todo lo que había reunido como prueba se perdería. Si no abría, derribaría la puerta. Respiré hondo, busqué fuerzas donde solo quedaba miedo, y escribí un último mensaje rápido a Elena. Me descubrieron. Haz lo que tengas que hacer. La puerta se abrió de golpe. Carla irrumpió como una tormenta, el rostro desencajado por la rabia, con Esteban detrás de ella, sujetando su celular como si fuera un arma. Me arrebataron el mío de un manotazo. Carla empezó a revisar mis mensajes con un brillo peligroso en los ojos. Su rostro pasó de la confusión a la furia en segundos. Me gritó que era una traidora, que cómo me atrevía a ir contra mi propia sangre, que todo lo que habían hecho era para mi bien. Sus palabras eran veneno disfrazado de justificación. Intenté recuperar el celular, pero Esteban me empujó contra la cama. El golpe me sacudió los huesos y sentí un mareo que me dejó sin aliento. Carla se acercó hasta quedar tan cerca que podía sentir su respiración caliente en mi cara. «Creíste que podrías engañarnos, vieja loca», siseó con un tono que me heló la sangre. En ese momento entendí que ya no me veían como madre, ni como familia, ni como ser humano, solo como un obstáculo que debían eliminar. Esteban tomó mi bolso y lo vació sobre la cama, buscando más pruebas. Mis documentos cayeron al suelo, junto con un pequeño retrato de mi difunto esposo que siempre llevaba conmigo.
Carla lo levantó y lo miró con desprecio antes de arrojarlo al piso y pisarlo con saña. Sentí un nudo en la garganta, un dolor tan profundo que casi no podía respirar. Fue como si en ese gesto pisoteara no solo el recuerdo de mi esposo, sino también los años de amor que creía haber construido con ellos. Cuando pensaba que todo estaba perdido, el sonido del timbre interrumpió la escena como un trueno. Carla y Esteban se miraron, confundidos, y salieron del cuarto. Aproveché el momento para arrastrarme hasta mi celular que Carla había dejado sobre la cama. Lo tomé y marqué a Elena. No pude decir mucho, solo susurré, ayúdame. Elena me respondió con voz firme que ya estaba afuera con la policía. Esa frase me devolvió un rayo de esperanza que creí extinto. Desde mi cuarto escuché voces en la entrada, algunas firmes y desconocidas. Un oficial preguntaba por mí, mientras Carla, con una voz que intentaba sonar tranquila, decía que todo era un malentendido, que yo estaba enferma y necesitaba atención médica, no intervención policial. Esteban agregó que sufría de confusión mental y que todo esto era producto de mi senilidad. Cada mentira me golpeaba más fuerte que sus gritos. Me levanté con dificultad, sintiendo el cuerpo adolorido, y salí al pasillo tambaleante. Al verme, los oficiales me miraron con atención. Uno de ellos me preguntó si estaba bien. Carla se apresuró a interrumpir, diciendo que debía regresar a mi cuarto a descansar. Con voz débil pero clara, le dije al oficial, no estoy enferma. Ellos quieren obligarme a firmar papeles para quitarme todo. Carla intentó sujetarme del brazo, pero el policía la apartó con un gesto firme. La tensión se volvió tan espesa que podía olerse. Esteban levantó las manos como quien quiere aparentar calma, pero sus ojos lo traicionaban. Carla gritó que yo mentía, que estaba paranoica, que siempre había sido una mujer conflictiva. El oficial sacó un dispositivo para grabar y me pidió que relatara lo que había ocurrido. Con la voz quebrada, pero con cada palabra saliendo como un filo, conté desde el primer golpe hasta las amenazas contra Sofía. Carla intentó interrumpir varias veces, pero el oficial le ordenó callar. En ese momento, escuché un sonido que me desgarró el corazón. Sofía bajaba las escaleras en pijama, con los ojos llenos de lágrimas, preguntando qué estaba pasando. Carla corrió hacia ella, intentando abrazarla, pero Sofía se apartó y corrió hacia mí. Se abrazó a mis piernas y me dijo en voz bajita, pero firme, no quiero que te vayas, abuela. Esa frase fue un rayo de luz en medio de tanta oscuridad, y supe que debía protegerla a cualquier costo. La oficial a cargo, una mujer de voz grave y mirada decidida, dijo que debíamos ir a la comisaría para aclarar todo. Carla explotó en gritos, exigiendo que no me llevaran, alegando que yo no estaba en condiciones de tomar decisiones. El oficial le informó que, según la ley, mientras no hubiera un diagnóstico médico que demostrara incapacidad, nadie podía obligarme a nada. Carla se quedó sin palabras por primera vez. Esteban dio un paso atrás, como si ya supiera que habían perdido el control. Mientras me llevaban a la patrulla, Carla gritaba desde la puerta, amenazando con quitarme a Sofía y asegurando que se vengaría. Pero yo ya no la escuchaba. Mantenía mi mirada fija en Sofía, que lloraba en el umbral de la casa. Le hice una promesa silenciosa con mis ojos. Haría todo lo posible para que un día entendiera la verdad y supiera que siempre luché por ella. Mientras la patrulla avanzaba por las calles aún oscuras de la madrugada, mi mente se debatía entre el alivio y el terror. Alivio por haber escapado con vida de esa casa que se había vuelto una jaula, y terror por no saber qué vendría después. Cada destello de la sirena reflejaba mis recuerdos, los desayunos con Sofía, los días en que todavía creía que Carla me quería, las tardes que pasaba bordando en silencio mientras el hogar se iba llenando de un odio que no supe ver a tiempo. El oficial que me acompañaba me ofreció agua. Apenas pude sostenerla, mis manos seguían temblando como si mi cuerpo no aceptara que estaba a salvo. En la comisaría, me llevaron a un cuarto pequeño, iluminado por un solo foco que parpadeaba como si también dudara de sí mismo. Elena llegó poco después, corrió a abrazarme y me dijo que había escuchado todo lo que relaté por teléfono. Traía impresas las capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de Carla y las transacciones bancarias que probaban su fraude. El oficial tomó los papeles y los revisó con detenimiento. Su expresión fue pasando de la sorpresa al disgusto. Me prometió que abrirían una investigación formal y que, mientras tanto, me ayudarían a mantenerme alejada de cualquier peligro.
Cuando terminé mi declaración, me senté junto a Elena en una sala de espera que olía a café recalentado y desinfectante. Cada minuto se estiraba como un hilo interminable. No podía dejar de pensar en Sofía, en su carita asustada al verme salir escoltada por los policías. ¿Qué le diría Carla? ¿Qué mentiras le sembraría en la cabeza? La sola idea de que mi nieta pudiera odiarme me rompía el alma en mil pedazos. Me preguntaba si algún día entendería que todo lo que hice fue para protegerla de la monstruosidad que se escondía en su propia madre. Un oficial se acercó para decirme que habían llamado a Carla para informarle de la denuncia y pedirle que se presentara a declarar. Según me dijo, ella respondió entre gritos que todo era un invento, que yo era una anciana senil que necesitaba medicación y que la policía no tenía derecho a meterse en asuntos familiares. El oficial suspiró y me aseguró que, por el momento, no podían obligarla a presentarse, pero que la denuncia quedaría asentada. Me dio un documento como prueba y me explicó que, si sentía mi seguridad amenazada, debía llamar de inmediato. Elena me ofreció quedarme en su casa el tiempo que hiciera falta. Acepté, aunque no podía sacudirme el miedo de que Carla o Esteban intentaran buscarme. Esa noche, apenas pude dormir. Me sentía atrapada entre el alivio de estar fuera de esa casa y el horror de imaginar a Carla preparando su siguiente movimiento. En cada sombra del pasillo de Elena veía los ojos fríos de mi hija. En cada crujido de la madera escuchaba el eco de sus amenazas. Por la mañana, mientras desayunábamos con Elena, recibí un mensaje de un número desconocido. Mi corazón se aceleró al leerlo. Vas a pagar por esto. Nadie arruina mi vida y se sale con la suya. Supe de inmediato que era Carla. La rabia mezclada con el miedo me recorrió como un veneno lento. Elena me instó a bloquear el número y llamar a la policía, pero sentía que eso solo provocaría más odio. Necesitaba un plan mejor, algo que no solo me mantuviera a salvo, sino que me devolviera la paz que me habían arrebatado. Horas después, mientras Elena trabajaba, aproveché para revisar mi celular y encontré un mensaje privado en redes sociales. Provenía de un perfil desconocido que usaba una foto genérica. El texto me hizo fruncir el ceño. Tu nieta no está bien. Deberías averiguar qué dicen en la escuela. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué estaba pasando? Llamé a la escuela de Sofía haciéndome pasar por Carla, temiendo que no me dieran información. Para mi sorpresa, la secretaria reconoció mi voz y, con cautela, me dijo que la pequeña había llegado esa mañana con moretones en los brazos. El mundo se me vino abajo. Quise salir corriendo en ese mismo instante, pero Elena me detuvo. Si vas ahora, Carla te destrozará. Necesitamos pruebas. Tenía razón, pero cada fibra de mi ser gritaba que debía rescatar a Sofía antes de que algo peor ocurriera. Me sentía atrapada en un laberinto donde cada salida parecía más peligrosa que la anterior. Elena llamó a su abogado para preguntar si, con la evidencia de los moretones y las amenazas, podría solicitar una orden de protección para Sofía. El abogado pidió fotos como prueba. Pensé en la posibilidad de que Sofía tuviera un celular o un dispositivo con cámara. Recordé que, poco antes de todo esto, le había regalado un reloj inteligente. Marqué el número vinculado al reloj con la esperanza de que lo tuviera puesto. Después de varios tonos, alguien contestó, una voz pequeña, temblorosa. Abuela, era Sofía. Mi corazón se detuvo y volví a latir con fuerza. Con voz suave le pedí que me enviara una foto de sus brazos. Dudó, diciendo que su mamá le había prohibido escribirme. La tranquilicé. Solo confía en mí, mi amor. Es muy importante. Pasaron minutos que se sintieron como horas, hasta que recibí un mensaje con una imagen borrosa, pero clara suficiente para ver los moretones violáceos que marcaban la piel de mi nieta como un mapa del horror. Me derrumbé en la silla, con el celular en la mano y las lágrimas cayendo sin control. Pero al mismo tiempo, supe que esas fotos eran mi única oportunidad de salvarla. Ahora tenía que actuar con inteligencia, porque ya no solo se trataba de mi vida, era la de Sofía. La foto de los moretones en los brazos de Sofía me quemaba las manos como si fuera fuego. No podía dejar de mirarla, tratando de imaginar la magnitud del dolor que debía estar sintiendo mi pequeña nieta, no solo físico, sino también el miedo de vivir con una madre capaz de llegar tan lejos. Mi respiración se volvió errática y el mareo amenazaba con hacerme perder el equilibrio. Elena me sostuvo antes de que cayera al suelo.
Ella también había visto la foto y su expresión reflejaba la misma mezcla de horror y urgencia que me recorría a mí. El abogado de Elena, al ver la imagen, confirmó que podíamos solicitar una orden de protección inmediata para Sofía. Sin embargo, advirtió que Carla podría reaccionar con violencia al enterarse de que intentábamos quitarle a su hija. La policía necesitaba pruebas claras de que el ambiente en esa casa era peligroso para la niña, y aunque la foto era contundente, lo mejor sería presentar también un testimonio de Sofía. Pero, ¿cómo lograr que hablara sin ponerla en más riesgo? Mientras hablaba con el abogado, recibí un nuevo mensaje del reloj de Sofía. Mamá se enojó porque no quise comer. Dijo que si no la obedezco, te hará algo malo. Las lágrimas comenzaron a caer sobre mi celular. Mi nieta estaba aterrada y Carla seguía usando mi vida como moneda de cambio para doblegarla. No había tiempo que perder. Elena, con la determinación que tanto admiraba en ella, me recordó que teníamos la grabación de las amenazas de Carla y Esteban. Ahora, con la foto y los mensajes de Sofía, el caso tomaba un giro más sólido. Solo necesitábamos presentarlo ante un juez cuanto antes. Acordamos con el abogado que iríamos de inmediato al Ministerio Público para presentar la denuncia. Mientras imprimíamos las capturas de pantalla y la imagen, escuché un ruido afuera de la casa de Elena. Me asomé con cautela por la ventana y mi sangre se congeló. El auto negro de Carla estaba estacionado justo frente a la puerta. Podía ver la silueta de alguien al volante, y aunque no distinguía su rostro, mi instinto gritaba que me estaban buscando. Le hice señas a Elena para que guardara rápido los documentos en una carpeta. Apagamos las luces y nos quedamos en silencio, como dos presas ocultas de un depredador. Minutos después, alguien tocó la puerta con insistencia. Los golpes eran pausados, pero fuertes, cargados de una amenaza muda que se sentía incluso a través de la madera. Me tapé la boca para no soltar un sollozo. Elena me abrazó con fuerza. Alguien al otro lado de la puerta dijo con voz grave: «Sabemos que está ahí. Salga de una vez, señora, o las cosas se pondrán peor». Era Esteban. Mi mente entró en pánico. Si forzaban la entrada, no solo me encontrarían, también las pruebas que habíamos reunido. Teníamos que salir de ahí. ¿Pero cómo? Elena me condujo por la parte trasera de la casa, donde tenía un pequeño patio que daba a un callejón. Salimos despacio, cuidando que las bisagras de la puerta no hicieran ruido. Corrimos por el callejón mientras el corazón me latía tan rápido que sentía que estallaría. Cuando llegamos a su coche, nos agachamos detrás de él para no ser vistas desde la calle principal. Las luces de la casa de Elena se encendieron de pronto. Escuchamos pasos rápidos y voces que discutían. Carla había entrado. Mi peor temor se hacía realidad. Aprovechamos el momento de caos para subir al coche. Elena arrancó con un rugido del motor que me hizo temer que nos descubrieran de inmediato. Mientras avanzábamos por las calles casi vacías, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la carpeta con los documentos. Elena me decía que todo estaría bien, pero yo solo podía pensar en Sofía, en cómo debía sentirse sola, confundida, traicionada por la madre que debía protegerla. Llegamos al Ministerio Público con el amanecer iluminando el cielo con tonos rojizos que parecían presagiar la guerra que estaba por comenzar. Entramos con paso decidido, presentando las pruebas al oficial de guardia. Cuando vio las capturas de pantalla y la foto de Sofía, su expresión cambió de inmediato. Tomó nota de cada detalle y nos dijo que llamarían a un juez de guardia para tramitar la orden de protección de forma urgente. Nos pidieron que esperáramos en una pequeña sala fría y sin ventanas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Mientras esperaba, repasaba mentalmente todo lo que había vivido en las últimas semanas: la agresión, las amenazas, la traición de mi propia hija, el terror de sentirme prisionera en una casa que debía ser un refugio. Me preguntaba una y otra vez cómo había llegado a este punto, en qué momento Carla se había convertido en un ser capaz de usar a su propia hija como escudo. Aún así, una voz dentro de mí se aferraba a la esperanza. Si lograba salvar a Sofía, todo este sufrimiento habría valido la pena. De pronto, un oficial entró a la sala y me dijo que el juez había otorgado una orden temporal de protección para Sofía y para mí. Podíamos solicitar el resguardo de la niña con apoyo de la policía. Mi corazón dio un vuelco. Era el primer paso real para sacarla de ese infierno. Pero mientras agradecía al oficial, mi celular volvió a vibrar con un mensaje que me llenó de un terror más profundo que cualquier otro.
Creíste que podías ganarme, mamá, pero esto apenas comienza. El mensaje de Carla fue como un balde de agua helada sobre mi cuerpo cansado. Creíste que podías ganarme, mamá, pero esto apenas comienza. Aquellas palabras me dejaron sin aliento. No entendía cómo podía ser tan cruel. Como la misma persona que un día me llamó mami con dulzura podía convertirse en una amenaza constante para mi vida y la de Sofía. Me di cuenta de que, aunque la ley empezaba a estar de mi lado, Carla estaba dispuesta a todo para salirse con la suya. Y lo peor, mientras más arrinconada se sintiera, más peligrosa se volvería. El oficial que tramitaba la orden de protección me dijo que un equipo se estaba preparando para ir conmigo a la casa y retirar a Sofía legalmente. Me pidió que mantuviera mi celular encendido y que no me separara del grupo. El solo pensar en volver a esa casa me erizaba la piel, pero la idea de sacar a Sofía me daba el valor que creí perdido. Elena me acompañó, tomándome de la mano como si quisiera recordarme que no estaba sola. Al llegar a la patrulla que nos llevaría, el cielo ya estaba completamente iluminado, pero mi interior seguía envuelto en una oscuridad que solo se despejaría cuando mi nieta estuviera a salvo. El trayecto fue silencioso, cargado de tensión. Cada bache en el camino hacía que mis recuerdos se sacudieran. El día que Carla me trajo a su casa prometiéndome compañía, las primeras señales de desprecio, el golpe con el pedazo de madera, los comentarios hirientes que me convirtieron en un fantasma dentro de mi propia familia. Cada escena se repetía como un disco rayado, alimentando una mezcla de tristeza y rabia que me impulsaba a no rendirme. Cuando la patrulla se estacionó frente a la casa de Carla, mi corazón latía tan fuerte que sentía que explotaría. Un oficial tocó la puerta con firmeza. Pasaron varios segundos de silencio, hasta que Carla apareció. Su rostro se transformó al vernos, del desconcierto a la furia en cuestión de segundos. Nos gritó que estábamos violando su privacidad, que todo esto era un montaje. Los oficiales le explicaron la orden de protección y su obligación de entregar a Sofía de inmediato. Carla estalló, lanzó insultos a todos y gritó que yo estaba enferma, que no merecía ver a su hija. Sofía bajó corriendo las escaleras con lágrimas en los ojos. Al verme, se lanzó a mis brazos y me abrazó con tanta fuerza que sentí como sus pequeños temblores recorrían mi propio cuerpo. No quiero quedarme aquí, abuela. Llévame contigo, sollozó con la voz quebrada. Carla intentó arrebatármela, pero uno de los oficiales se interpuso, protegiéndonos. El grito de Carla, cargado de odio, me heló la sangre. Te juro que me las vas a pagar, vieja traidora. Mientras los policías aseguraban la salida, vi cómo Esteban aparecía desde la cocina con el rostro desencajado. Intentó acercarse a la puerta, pero otro oficial lo detuvo. Carla se retorcía en la sala como un animal herido, gritándome maldiciones que ya no me afectaban. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. Pero sabía que esto no significaba el final. Carla no se detendría tan fácilmente. Una vez en la patrulla, Sofía se acurrucó en mi regazo. Elena nos esperaba en la casa con todo preparado para recibirnos. El trayecto de regreso fue un remolino de emociones. Alivio por tenerla conmigo, miedo por lo que Carla pudiera hacer ahora que había perdido el control y un profundo dolor por ver a mi nieta tan asustada. Aún así, cada vez que Sofía me miraba con esos ojitos llenos de esperanza, me repetía a mí misma que debía ser fuerte, que no podía rendirme. De regreso en la casa de Elena, el oficial nos explicó que la orden de protección nos daba tiempo para solicitar la custodia temporal de Sofía. Aún así, advirtió que Carla podría apelar y que el proceso podría volverse largo y desgastante. Sofía se quedó dormida en mis brazos, con el rostro húmedo por las lágrimas. La cubrí con una manta y la observé mientras dormía. Me prometí que nunca más permitiría que alguien la lastimara, aunque eso significara enfrentar a mi propia sangre. Esa noche, mientras Elena y yo planeábamos los siguientes pasos con el abogado, recibí una videollamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero al final lo hice. En la pantalla apareció Carla, con el rostro iluminado solo por la luz de su celular. Tenía una sonrisa inquietante y los ojos inyectados de ira. «Disfruta tu victoria, mamá», dijo con un tono casi calmado, «porque pronto te enterarás de lo que realmente soy capaz». La imagen de Carla en la videollamada quedó grabada en mi mente como una pesadilla viva. Su sonrisa torcida, el brillo de locura en sus ojos, su voz tan fría que me heló hasta los huesos.
Pronto sabrás lo que realmente soy capaz de hacer, repitió antes de colgar. Me quedé mirando la pantalla negra del celular con un vacío en el pecho. Todo mi cuerpo temblaba, pero cuando bajé la mirada y vi a Sofía dormida a mi lado, comprendí que no podía dejar que el miedo me venciera. Tenía que ser más fuerte que nunca, porque ya no se trataba solo de salvarme a mí misma, sino de proteger el futuro de esa pequeña que confiaba en mí con todo su corazón. Al día siguiente, el abogado nos ayudó a presentar la solicitud de custodia temporal de Sofía. La jueza que revisó el caso escuchó mi declaración, las grabaciones de las amenazas, vio las fotos de los moretones y leyó los mensajes. Cada palabra me costaba como si sacara un pedazo de mi alma, pero no me permití flaquear. Necesitaba que entendieran la magnitud del peligro que representaba Carla. La jueza, una mujer de mirada severa pero compasiva, me preguntó si entendía lo que implicaba asumir la custodia de mi nieta y si estaba dispuesta a cuidarla a pesar de los riesgos. Mi respuesta fue clara: haré lo que sea necesario. Mientras esperábamos la resolución, Sofía me abrazaba con fuerza, temerosa de que la separaran de mí. Me pidió que no la dejara sola nunca más. Le prometí que no lo haría. Elena se mantenía a mi lado como un pilar de fuerza, ayudando a organizar los documentos, coordinando con el abogado y sosteniéndome cada vez que sentía que mis rodillas querían doblarse. Cada hora que pasaba me pesaba como un año, pero no estaba dispuesta a rendirme. Finalmente, el fallo llegó esa misma tarde. La custodia temporal quedaba a mi favor mientras la investigación continuaba. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones por primera vez en semanas. Abracé a Sofía tan fuerte que temí romperla, pero ella se aferró a mí con igual desesperación. Elena lloró con nosotras, contagiada por el alivio. Sabíamos que esto no era el final de la batalla, pero al menos era un respiro, un paso hacia la libertad que tanto necesitábamos. La noticia de la custodia llegó rápido a Carla. Su abogado envió un correo amenazante diciendo que pelearía hasta el último recurso para recuperar a Sofía y que no me quedaría tranquila. Pero esta vez sus palabras no me hicieron temblar, porque por primera vez comprendí que mi fuerza no estaba en el silencio, sino en mi voz, que el miedo solo tenía poder sobre mí mientras me quedara callada. Y yo ya no pensaba callar nunca más. Pasaron las semanas y, aunque Carla intentó presentarse varias veces en la casa de Elena, las órdenes de protección y el apoyo de la policía lograron mantenerla alejada. Durante ese tiempo, Sofía comenzó a sonreír de nuevo. Al principio era tímida, como si temiera que la alegría fuera un lujo que no se le permitía. Pero poco a poco volvió a reír cuando le contaba historias antes de dormir o cuando horneábamos galletas juntas. Cada carcajada suya era como un bálsamo para mi corazón herido. Una tarde, mientras acomodábamos juntas unos libros que había traído de mi antigua casa, Sofía me miró con sus grandes ojos y me preguntó con voz suave: «Abuela, ¿por qué mamá te hizo tanto daño?» Tomé aire antes de responder. Porque a veces, mi amor, las personas se pierden en su propio dolor y se olvidan de amar. Pero eso no es tu culpa. Tú eres buena y mereces amor de verdad. Ella me abrazó y susurró: «Yo sí te quiero mucho». Sus palabras llenaron cada rincón roto de mi alma. Con el tiempo, y gracias a la ayuda del abogado y de un grupo de apoyo a mujeres mayores que conocí por medio de Elena, logré formalizar la custodia legal de Sofía. Aquel día, cuando firmé los papeles, sentí que la vida me daba una segunda oportunidad. No para olvidar el pasado, sino para escribir un futuro diferente para mi nieta y para mí. Un futuro donde nadie más pudiera usar el miedo como herramienta. Decidí mudarme con Sofía a un pequeño departamento en un barrio tranquilo. Cada noche, al verla dormir en paz, comprendía que aunque el camino había sido cruel, habíamos llegado a un lugar seguro. Y aunque el recuerdo de Carla seguía doliendo como una herida abierta, también me enseñaba que a veces el mayor acto de amor es decir basta, incluso a quienes un día amamos. Al final, entendí que mi voz, mi valor y mi dignidad eran armas más fuertes que cualquier amenaza. Y supe que la verdadera justicia no siempre llega en un tribunal, sino en el momento en que recuperas tu libertad y enseñas a los tuyos que nadie merece vivir con miedo. Porque la vida, incluso después del dolor, siempre ofrece la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Y este, por fin, era nuestro.